Juan escribe aquí acerca del testimonio que dio Juan el Bautista cuando Jesús se fue a bautizar allí en el río Jordán, ¿no? Y si vos recordás, Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista lo ve, le dice: no, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, bueno, que era necesario, ¿no? Era necesario que él sea bautizado. Entonces nuestro Señor Jesús entra al río Jordán. Y cuando Él entra al río Jordán, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Como decía el versículo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y permanece sobre Él. Y permanece sobre Él. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, es un simbolismo del Espíritu Santo. La paloma es un ave que enseguida es como que se distrae, es muy sensible. Enseguida vos querés acercarte y la paloma se va, vuela, porque este animalito es muy, ay, no me sale la palabra, pero muy sensible, gloria al Señor, muy sensible a los movimientos, a las acciones, tiene mucho cuidado, ¿no? Entonces la paloma representa al Espíritu Santo y representa la sensibilidad que tiene el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros como personas contristamos al Espíritu Santo con nuestras acciones, no le damos la libertad que necesita el Espíritu Santo para desarrollarse en nuestra vida y poder desarrollar una vida interior, una vida espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta y no les damos el tiempo, y muchas veces el Espíritu Santo viene y habla a nuestro oído, a nuestra mente, y nos dice: yo quiero tener un encuentro con vos, anda a orar, busca mi rostro. Y por ahí estamos con tantas situaciones humanas y no le damos lugar al Espíritu Santo. Por eso la Biblia lo representa como una paloma, como algo muy sensible, algo que se contricta y enseguida se va. Pero la Biblia dice de que Jesús descendió al río Jordán y la paloma permaneció en él. Permaneció en él. ¿Sabes que era necesario? Aunque Juan el Bautista no lo entendiese, era necesario que Jesús vaya al Jordán y reciba ese bautismo. Fue algo simbólico, ¿sí? Porque Jesús era hombre, pero también era Dios. No necesitaba arrepentirse de pecados, porque era Dios. Acordate que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Él no necesitaba, pero sí necesitaba tomar una posición allí, Jesús, como hombre, simbolizando la muerte y el nacimiento a una nueva vida. ¿Una nueva vida a qué? Al comienzo de su ministerio. Jesús comienza su ministerio aquí, en las aguas del Jordán, ¿sí? Antes, la Biblia no habla casi acerca de la vida de Jesús. A los 12 años, cuando Él va al templo, allí se queda hablando con los doctores de la ley, se queda hablando allí con la gente del templo. Y después de los 12 años no sabemos nada acerca de Jesús hasta este momento, hasta los 30 años que Él comienza su ministerio, que Él comienza ya la obra y comienza a cumplir el propósito que Dios tenía para Él. Era necesario que Él descendiese al Jordán, que Él descendiese a esas aguas y dé testimonio del comienzo de su obra. ¿Entendés lo que te digo? Gloria al Señor. Jesús como hombre tuvo esa necesidad también de ese encuentro con el Espíritu Santo. Vos imaginate que si Jesús, hombre, necesitaba orar y apartarse con el Padre, necesitaba tener ese encuentro con el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que somos simples mortales, que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero necesitamos buscar la voluntad del Padre y la comunión con el Espíritu Santo? A veces pensamos que tenemos comunión con el Espíritu Santo simplemente por una oración, y muchas veces el Espíritu Santo demanda de nosotros tiempo, diálogo, comunión,
Y por ahí no le damos porque realmente estamos en otras situaciones o en otras cuestiones. Pero Jesús necesitó ahí ese encuentro con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Sabes que estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos muy difíciles para la fe. Y vos lo vas viendo, el enemigo, el anticristo está tomando terreno en los niños, en las escuelas, con las leyes nuevas que quieren adoptar de la libertad de educación sexual, libertad de género, con la ley del aborto, que es a nivel mundial. El enemigo se ha levantado de una forma terrible, terrible, para contrarrestar las leyes de Dios. Entonces imagínate, iglesia, cuánto más tenemos que buscar del Espíritu Santo. Cuánto más tenemos que buscar esa comunión. Jesús nos dio el ejemplo. Él fue, se bautizó como era costumbre, como lo tenían que hacer, como él lo tenía que hacer. Y el Espíritu Santo reposó sobre él al comienzo de su ministerio. Muchas veces queremos comenzar ministerios sin la comunión del Espíritu Santo. Muchas veces queremos comenzar un trabajo en el área espiritual sin este encuentro. Muchas veces queremos comenzar a hacer cosas para Dios, pero sin tener este encuentro, sin que esa paloma venga y repose y permanezca en nosotros. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre la gente, sobre su gente ungida, gente específicamente elegida por Dios? Venía sobre las personas, pero después se iba, ¿no? Venía sobre las personas y después se iba. Pero en el caso de Jesús, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que permaneció en él. Hoy en día queremos levantar una iglesia, formar una iglesia moderna. Hoy en día queremos formar una iglesia ajena a lo espiritual. Déjame decirte que vos no podés vivir una vida espiritual lejos de la comunión con el Espíritu. ¿Te estoy siendo clara? No podemos vivir una vida cristiana lejos del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida de fariseo, ¿no? De decir, bueno, voy a la iglesia, pero nunca tengo esa comunión con el Espíritu Santo. Vengo, canto, pido y me voy. No. Dios quiere algo más de vos. Dios quiere tener esa intimidad y esa comunión con vos, como lo tuvo con Jesús. ¿Sabes que hoy en día vemos iglesias maravillosas externamente, pero vacías del Espíritu Santo, llenas de habilidades humanas, pero vacías del Espíritu Santo? Y Dios quiera y Dios me permita el tiempo que Él quiera que yo esté en este lugar o aquí en la tierra, que pueda hablarte de esto, que pueda hablarte de que tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu. Amén. Tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu. Podés tener muchas habilidades, podés tener mucha teología y está muy bueno y está perfecto, porque aquellos que impartimos palabra tenemos que conocer la palabra, pero es hueca si estás vacío del Espíritu de Dios. Amén. Es hueca. ¿Por qué? Porque la palabra y el Espíritu van juntas. Y si nosotros simplemente tenemos habilidad de orar, de ser un orador, de ser una persona que explica bien, qué bueno. Serán cosas que está bien, está muy bueno expresarse bien y hablar bien la palabra, pero también tenemos que ser llenos del Espíritu. Levanta tu mano conmigo. Vamos al primer punto, como lo hace el pastor siempre. Repetí conmigo, debo llegar a mi Jordán. Gloria a Dios. ¿Sabes que la palabra Jordán significa uno que desciende? Jordán era el río principal del pueblo judío, de Israel, de Palestina, en aquel entonces. Un río que cortaba todo el país, ¿sí? Un río que de repente descendía desde el norte al sur, ¿no? Y tenía como una pendiente. Por eso Jordán, el que desciende. Y si hablamos con respecto a la parte espiritual, Jordán es el que desciende.
Jordán es el que se humilla. Jordán es el que se niega a sí mismo. Si vamos a aplicarle un punto espiritual a la palabra Jordán, es aquel que se niega a sí mismo. Cuando Jesús fue al Jordán, estaba representando no que necesitaba arrepentirse de pecados, sino que él se negaba a sí mismo. Él se negaba a sí mismo. Él se humillaba. Su carne, Jesús carne, se humillaba para levantarse lleno del Espíritu Santo. Por eso la paloma reposó sobre él. Porque él murió a su carne para vivir una vida del Espíritu. Jesús, vos no te olvides que Jesús era Dios, pero también era 100% hombre. Entonces él desciende de su humanidad para comenzar y nacer una vida espiritual. Yo debo llegar a mi Jordán. Yo debo llegar a derribar esas estructuras humanas, esas estructuras, esas habilidades humanas que muchas veces me controlan. Bueno, yo hago esto, aquello, lo otro, no hago. Y meterme en los ríos de Dios. Meterme y sumergirme en ese Jordán. Sumergirte en tu Jordán. En negarte a vos y dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Dejar que el Espíritu Santo haga ese milagro que tanto estás esperando. Dejar que el Espíritu Santo te use en esa área que vos querés ser usado por Dios. Aquellos que anhelan ministerio, aquellos que anhelábamos ministerio, no fue necesario morir a nosotros mismos para vivir para Él. ¿Y cómo cuesta? ¿Y cómo cuesta muchas veces morir a mi carne, morir a mis deseos, morir a lo que yo quiero? Aquellos que queremos y que tenemos y que anhelamos en algún momento el ministerio, hemos tenido que morir. Hemos tenido que descender al Jordán como lo hizo Jesús. Jesús hasta los 30 años fue un carpintero en la carpintería de su padre. Según la historia dice de que a los 17 años aproximadamente José le entregó la carpintería y él hacía ventanas, hacía mesas, hacía sillas, hasta que llegó el tiempo de su propósito, hasta que llegó su Jordán. Ahora déjame preguntarte, ¿llegó tu Jordán a tu vida? ¿Llegó tu Jordán a tu vida? ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo para ser guiado por el Espíritu? Y esto no te digo que todos vamos a ser predicadores, todos vamos a ser pastores, no. Hay un designio de Dios para cada uno de nosotros. Algunos evangelistas, otros maestros, otros tendrán el don de servicio. Hay muchísimos dones que habla la Biblia para el servicio de la casa de Dios. Pero primero, ante todo, tenés que llegar a tu Jordán. Tenés que llegar a ese negarte a vos mismo. Muerte a mi carne. Jesús lo hizo y comenzó un ministerio maravilloso. Y millones y millones y millones y millones de personas decimos que somos cristianos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque Jesús murió a sí mismo, se humilló, dice Filipenses, hasta lo sumo. Vos hoy podés decir que sos cristiano y que tenés a Cristo en tu corazón. Él se negó a sí mismo. Ahora déjame decirte, Dios te dio una palabra, Dios te dio un designio, Dios te dio un propósito. Quiero preguntarte, ¿llegaste a tu Jordán? ¿Llegaste a ese negarte a vos mismo para hacer lo que Dios tiene para tu vida? Déjame decirte que si no llegaste todavía, hoy es el día de decisión. Que llegues a ese Jordán y le digas, Señor, yo me niego a todas esas cosas que muchas veces no he querido dejar. Tiempos, distintas situaciones, desarrollar mi talento. Acá hay mucha gente que tiene talento y que todavía no lo ha desarrollado, porque todavía hay un yo que prioriza, ¿sí? Hay un yo que dice, no, mejor ocúpate de tus cosas, deja que otro se ocupe de la obra de Dios. Pero déjame decirte que todos tenemos que cumplir algo para Dios.
Todos. No solo venir a pedirle a Dios. Y está bueno porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero necesitamos pasar a la otra etapa, iglesia. No solo de pedirle a Dios, sino ¿qué puedo hacer para Él? ¿Qué puedo hacer para Él? Me niego a mí mismo 2 horas tal día y vengo y limpio la iglesia. Vengo y hago algo para alguien. Voy y le predico a alguien, le entrego un tratadito, un folleto a alguien que lo necesita. Me niego a mí mismo. Me sumerjo en mi Jordán. Decirle al que está al lado tuyo, me sumerjo en mi Jordán. Dale, dale, porque es maravilloso. Al principio parece como que duele, porque hay muchas cosas que tenemos que relegar, como la muerte, parece como que duele. Pero después vivís una vida de servicio, a una vida de llenura, a una vida de bendición. Gloria al Señor, gloria al Señor. Jesús recibió una unción especial en ese río Jordán. Cuando nosotros nos sumergimos en el Jordán, ya no somos los mismos. No somos los mismos, porque la unción comienza a crecer, la presencia comienza a crecer. El designio de Dios comienza a crecer. La voz de Dios es más cercana. La voz de Dios la siento más audible. La presencia de Dios me llena de una manera diferente a lo que me llenaba antes. Si antes escuchaba a Dios de lejos, ahora cuando yo me sumerjo y muero en mi río Jordán, el Espíritu Santo viene como paloma y permanece sobre mí. Y me llena, y me renueva, y me restaura, y me da otra visión. Me da otra visión de mi vida. Antes me enfrascaba en mi problema, en mi lucha, en mi dificultad, y ahora ya mi dificultad pasa a segundo plano. La unción de Dios y el Jordán cambia mi visión, cambia mi mirada. Le sirvo a Dios, le entrego a Dios mi talento, y Dios se encarga de lo mío, y Dios se encarga de mis cosas. Cuando yo muero en el Jordán, cuando yo muero en el Jordán. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 17. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso que es sumergirnos en el Jordán a la manera de Dios. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice Eliseo y Naamán, ¿sí? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande y delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía este hombre? Era leproso. Era leproso, ¿sí? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿sí? El profeta Eliseo. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí?
a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora sí, vamos. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, este general se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, de Siria, ¿sí? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Repetí el que está al lado tuyo. 7 veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, escucha esto, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, de aquí en adelante este general tan importante del rey de Siria, fíjate lo que iba a hacer, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Este hombre general del ejército de Siria, una potencia en aquel entonces, le llegó la noticia por una esclava, ¿sí? Por una esclava de la esposa, que había un profeta que podía sanar su enfermedad. Este hombre estaba completamente leproso, tenía todo, pero estaba enfermo, ¿no? En su piel, en su carne. Entonces él recibe la noticia de que este hombre, el profeta, puede sanarlo. Entonces se va dispuesto a que el profeta haga algo que lo pueda sanar. Y él va, ¿no? ¿Y qué pasa con el profeta? El profeta ni bolilla le da, le dice, manda a su siervo, decirle que haga esto y ya está. Entonces este hombre tan importante se sintió como despreciado, enojado. Él pensó que el profeta Eliseo iba a salir, lo iba a recibir, le iba a hacer una ceremonia, que por ahí iba a hacer algún ritual, no sé. Pero Eliseo ni lo recibió. Por el contrario, le dio una orden: anda y sumergite en el Jordán. Hay una característica del río Jordán, y es que es un río muy barroso. Es un río muy sucio, porque desciende de partes altas, por eso Jordán, el que desciende, ¿no? De partes altas, y arrastra toda serie de piedra, barro. Es un río muy sucio. Entonces este hombre dice: ¿Cómo me va a mandar ese río tan sucio de Israel? Si hay ríos tan limpitos allí en Siria, ríos limpios, ríos donde está mi reinado. Yo me puedo tirar esos ríos de aguas cristalinas. Sabes que en la antigüedad, en los países paganos, los ríos eran como algo, como una consagración. Era algo que los dioses
les habían regalado. Entonces ellos generalmente entregaban ofrendas. El río era algo sobrenatural, algo milagroso. Entonces este hombre dice: ¿por qué me tengo que tirar en el río de Dios, en el río de Israel? No hay ríos como Habana o como Farfar, que son mucho mejores para que yo me tire allí. Entonces este hombre se va enojado, pero los criados lo convencen. Si el profeta lo dijo, ¿qué tienes que perder? Hacelo, más que salir todo lleno de barro. Y bueno, este hombre es convencido y se zambulle 7 veces en su Jordán. 7 veces en su Jordán. ¿Qué pasó cuando salió del Jordán? La Biblia dice que su piel era como la de un bebé. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros queremos servir a Dios con nuestras habilidades humanas. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios y queremos tirarnos en el río Habana y en el río Farfar, porque tiene que ser a mi forma. Pero Dios tiene una forma en la cual tenemos que servirle, seguirle, amarle. Y es a la manera de Dios, arrojándote en ese río, quizás lodoso, quizás barroso, quizás sucio. Pero es el río que te lleva a negarte a vos mismo. Es el río que te lleva a decir: bueno, yo quiero meterme en el río Farfar, que es de aguas cristalinas. Pero Dios te dice: no, arrójate a tu Jordán, porque es mi manera. Jesús lo entendió. No necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista. Él no tenía pecado. Pero él allí en ese río murió y nació una vida en el Espíritu y comenzó su obra maravillosa de redención de tu vida y de mi vida. De tu vida y de mi vida. Y aquí estamos nosotros, redimidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús, por descender a tu Jordán. Gracias por negarte a vos mismo. Gracias por morir a tu humanidad. Aleluya. Aleluya. Él murió a su humanidad. Y allí en el Getsemaní el enemigo lo tentaba a su humanidad. Y él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, la tuya. Se sumergió a su Jordán. Iglesia, aprende a sumergirte a tu Jordán. Muchas veces no va a ser a la forma que vos querés. No va a ser a tu manera. No va a ser como quería Naamán en los ríos limpios de Siria. No, no, no. Muchas veces va a ser en el lodo. Muchas veces va a ser en la parte cenagosa, en esa parte barrosa. Pero déjame decirte que lo vas a estar haciendo a la manera que Dios quiere. Servicio, vida consagrada, familias consagradas, talento entregado a Dios. Tantas cosas que muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, lo podemos hacer. Cantar, dirigir, evangelizar, hacer misiones, escuelas bíblicas, danzas, sonido, cántico, buffet, hacer allí una pata de cerdo. Lo podemos hacer en nuestro río Farfar. Pero déjame decirte que en el río Farfar y en el río Habana no desciende la paloma sobre tu vida. No desciende el Espíritu Santo y la unción de Dios sobre tu vida. Solo en tu Jordán. ¿Estoy siendo clara? Solo en tu Jordán. Podés sumergirte en los ríos que vos quieras. Podés hacerlo a la manera que vos quieras. Pero la única forma que vas a tener éxito es en la manera de Dios. A la manera de Dios. Como Dios quiere, donde Dios te establece. En el lugar donde Dios te puso. Y no donde yo quiero. Y no donde yo anhelo. Y no donde yo creo que es mejor. Muchas veces nosotros creemos: esto es mejor, aquello no, esto es mejor. Y Dios te dice: no, 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 no. No es lo que vos pensás, no es lo que vos crees, es lo que yo dictamino. Lleno del Espíritu Santo
de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de tu Jordán, lleno del lodo del Jordán, lleno del negarse a vos mismo, lleno del negarme a mí mismo, lleno de la voluntad de Dios. Esa es la forma, iglesia, en que tenés que proceder en el camino cristiano, en nuestro Jordán, a la manera de nuestro Dios. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado, a la manera de nuestro Dios. En este tiempo vemos iglesias maravillosas externamente, pero después vos te encontrás con gente, esas iglesias que tienen tantas luces, y te das cuenta de que son iglesias vacías del Jordán. Las personas no mueren a sí mismos, hacen lo que ellos quieren, lo que les parece, siguiendo estrategias humanas, psicológicas, sociológicas, estrategias humanísticas que nada que ver tienen con la voluntad de Dios. La iglesia es una entidad espiritual. La iglesia es una institución espiritual. Y podremos tener toda la estrategia humana posible, pero si está vacía del Espíritu, de nada sirve. De nada sirve. Iglesia, aprende a sumergirte en tu Jordán. Vas a tener éxito en lo que Dios te mande a hacer. En tu casa, como mamá, como papá, como hermano, como tío. En la iglesia, como siervo de Dios. En tu trabajo, como empleado. Le pasó a Daniel allí en Babilonia. A los amigos de Daniel, 10 veces mejores, porque ellos se sumergieron en su Jordán. No buscaron otros ríos, buscaron la voluntad de Dios y la forma de Dios. José en Egipto, él se sumergió a su Jordán y Dios lo puso allí, al ladito del faraón, segundo al mando, porque él se sumergió en su Jordán. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Aprende a morir a vos mismo. Deja que Dios te llene con su paloma, que la paloma, esa paloma descienda sobre tu vida y se quede ahí y permanezca ahí y sea lleno del Espíritu Santo y sea lleno de su poder para el día que tengas que orar por alguien, Dios haga el milagro, para que el día que vos tengas que hablar con alguien, palabra de sabiduría salga de tu boca, para que el día que vos tengas que dar tu célula, tu palabra, leer la Biblia, el entendimiento de la palabra de Dios venga a tu vida y comiences a crecer en tu vida espiritual y comiences a desarrollar el camino de una vida espiritual, de una vida llena de la presencia de Dios. Jesús descendió a su Jordán y nunca más fue el mismo. Comenzó una obra maravillosa, 3 años predicando, y luego el Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la humanidad a partir de él. ¿Podés entender lo que comenzó con el Jordán de Jesús? Por eso estás vos y estoy yo. Por eso el Espíritu Santo está en tu corazón y en el mío. Porque hubo uno que se atrevió a negarse a sí mismo. A sí mismo. La vida cristiana es una vida de negación. Perdóname que te desilusione. Es una vida de negación, pero una vida de victoria. Vos te negas a vos mismo y la victoria viene del cielo. Ni la tenés que pelear. La victoria viene del cielo. ¿Por qué? Porque te negaste a vos mismo. Porque te atreviste a pagar tu Jordán, el precio de tu Jordán. Y para muchos será mucho, pero para otros Dios los bendice de una manera extraordinaria. Para eso nacimos. Para eso vivimos y para eso vamos a morir, para negarnos en nuestro Jordán. Por último, levanta tu mano conmigo. Tercer punto. Me salté el segundo. Bueno, tercer punto. Hoy Dios te dice, iglesia, sumergite
en tu Jordán. Gloria al Señor. Déjame decirte que tu habilidad humana no puede llegar a mucho, más que dar una palabra de ánimo. Pero la habilidad de Dios a través del Espíritu te va a llevar a hacer cosas impensables. Lo imposible se vuelve posible cuando nos sumergimos en el Jordán. Gloria a Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo vivís vos hoy tu vida? ¿Sumergido en tu Jordán o todavía nadando en los ríos Habana y Farfar? ¿Dónde estás nadando? ¿Dónde estás sumergido? ¿En el Jordán? Barroso, tierra, salimos llenos de barro. ¿O en los ríos Farfar, que aparentemente, Farfar y Habana, que aparentemente son limpios y lindos, pero son humanos, humanos, humanos? Déjame decirte, iglesia, que la iglesia tiene que trabajar sumergiéndose a su Jordán. ¿De qué manera? Acompáñame. Hechos capítulo 1. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda estar subiendo. Hechos capítulo 1. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1. Versículo 14. Esta es la forma de sumergirte, iglesia. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Da vuelta la hoja. Hechos capítulo 2. Ejemplo de una iglesia sumergida en el Jordán. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Capítulo 4. Y fueron todos llenos, versículo 4, perdón. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La paloma descendió en la iglesia unida. Descendió el fuego de Dios y permaneció en ellos. Versículo 42 del capítulo 2. En la misma, la hoja siguiente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 5. Y con esto termino. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban, ¿cómo estaban todos? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Unánimes en el pórtico de Salomón. Te hablo a vos específicamente. Sumergite en tu Jordán y Dios te va a dar la victoria y te va a sorprender. Iglesia, te hablo en conjunto. Sumergite en tu Jordán, iglesia Manantial, trabajando todos unánimes juntos. Si estás en este lugar es porque Dios te designó a este lugar para crecer, para amarlo. Dios te puso en este lugar para trabajar, para servirle, para recibir bendición, para recibir milagros, para recibir eso que tanto le pedís a Dios. Sos iglesia Manantial si estás aquí. Hay gente que hace muchísimos años que están aquí, trabajando codo a codo, sirviendo codo a codo. Hay algunos que son más nuevitos, hay otros que son nuevitos. Un día, 2 días que vienen.
3 días nuevitos. Si Dios te designó a este lugar, es para que mueras a tu Jordán y te sumes al Jordán de Iglesia Manantial y trabajemos todos juntos, porque hay un pueblo que te necesita. Allí afuera hay un pueblo que te necesita. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita tus labios, que les hables de Dios. Hay gente que necesita tus manos, que les lleves algo que necesitan, algo. Me gustó, Caro, hace un tiempo atrás nos mandaba mensajes que había una familia de Venezuela que tenían necesidad y bueno, se buscó cosas, esto que aquello, y ellos preocupados. Dios nos puso para servir, las manos. Dios puso tus pies aquí en Iglesia Manantial para que vayas por las calles evangelizando, caminando por Plaza 26, 12 de octubre, San Pantaleón, tantas plazas que ahora no recuerdo, predicando con el parlante allí a la cabeza Matías, con el grupo vestido de payaso, caminando las ciudades. Iglesia Manantial, sumergite en tu Jordán. Es tiempo de poner las manos en el arado, muriendo a nosotros mismos, muriendo. Que la iglesia no sea simplemente una visita religiosa. Que la iglesia para vos no sea una visita porque realmente necesitas algo. Sé vos, Iglesia Manantial, sumergiéndote en ese río que te lleva una muerte en tu yo, pero una vida en tu espíritu. Una vida en tu espíritu. No te vas a arrepentir, por el contrario, porque aquellos que hemos muerto a nosotros mismos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto esa paloma descender y permanecer hasta este mismo minuto. Desde los 17 años sirvo al Señor y yo no he estado fuera de la cobertura de Dios. No he visto una vez que Dios no me haya suplido. No he visto una vez que Dios no haya salido a mi encuentro en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza y de soledad. Nunca, porque desde los 17 años en adelante he caminado a la par del Espíritu Santo, sumergiéndome en mi propio Jordán para agradarle a Él. Para agradarle a Él. Iglesia Manantial, atrévete. Hay mucho por hacer. Dios tiene muchísimas cosas, muchas, que Dios te va a sorprender. Porque si Dios te estableció aquí, es porque vos sos para servir aquí. Vamos a decirle al Señor así. Decirle así. Es mi delicia estar en tu casa. Oh, qué delicia, qué delicia. Me deleito en ti, Señor.